Vamos a aplaudir. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey. Dilo conmigo, mi hermano. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Dile porque Él es grande, nadie es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, grande es nuestro Rey, grande es nuestro Rey. Tú eres grande, Señor. Otra vez conmigo. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey. Cántalo otra vez. Venid, venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza y aclamemos con cánticos al Rey. Alza tus manos, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, díselo a Él. Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es, una última vez dile, porque Él es grande, oh sí, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, grande eres tu Señor, y nadie es como tu Señor. Gracias, Jesús. Nadie es como tú, Señor. Aleluya. Nuestro aplauso es para ti, Señor. Nuestras palmas, nuestras fuerzas, nuestras manos son para adorarte, Jesús.
¿Qué tal, amigos de Casa de Oración Banfield? Qué gusto, qué alegría realmente poder estar con ustedes aquí desde la distancia. Estoy aquí yo en Ciudad del Este en la iglesia y para compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Pastor Jorge por la confianza y el privilegio de poder compartir, de invitarme para compartir este mensaje a todos los hermanos y amigos de la Argentina, principalmente de Casa de Oración Banfield. Un saludo muy especial también para mi amada amiga Mari, para sus hijos, la familia pastoral, los hermanos que sirven en la iglesia, y también envío un saludo a todos mis compatriotas que se congregan ahí con el pastor Jorge. Así que Baixa papende, Baixa papeime, Ñande Yara tapendero basá, apende maneje y pitú marangatui. Que el Señor les bendiga a todos y les llene con su Espíritu Santo. Bien, quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva por título El enemigo de Dios. El enemigo de Dios. Y si me pueden acompañar, por favor, ahí en sus Biblias, en el libro de Santiago capítulo 4, verso 4. En la versión Reina Valera 60 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Todos saben por las Escrituras quién es el enemigo declarado de Dios. Es el diablo y nadie lo duda. Y el nombre de Satanás significa eso, adversario de Dios y enemigo de los cristianos. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda por ahí como un león hambriento buscando a quien devorar. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, entendamos que el diablo no es enemigo de todos los hombres. Él es el amo de toda la humanidad impía, de los que rechazan a Dios porque viven bajo su poder. Eso dice 1 de Juan capítulo 5, verso 19. En la Nueva Traducción Viviente lo dice así: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Pero hay un grupo especial de personas que pertenecen al diablo y que de entre todos son los peores enemigos de Dios. Y quizás piensen que se trata de los genocidas, de los asesinos en serie, o los narcotraficantes, los que comercian con pornografía infantil o prostituyen a niños y adolescentes. Pero no son ellos, ni son los satanistas, ni los gobernantes corruptos que destruyen a sus países. Hay quienes son peores enemigos de Dios. Y el Señor Jesús se refirió a ellos con las palabras más duras que encontramos en la Biblia. En Juan 8:44 dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quiénes les dijo esto? Veamos el contexto en Juan 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, y subraye esto, que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les llamó hijos del diablo a los judíos que habían creído en él. Repito, les llamó hijos del diablo a los judíos que habían creído en él, pero despreciaban ser sus discípulos, porque no estaban dispuestos a obedecer sus enseñanzas y porque no querían conocer la verdad
que los haría libres de la esclavitud del pecado y del legalismo religioso. Eran enemigos de Dios porque se jactaban de ser hijos de Abraham, pero sus vidas eran diferentes a como vivió Abraham. Miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 37 hasta el 40. En la versión Palabra de Dios para Todos, dijo el Señor Jesús: yo sé que ustedes son de la familia de Abraham, pero están tratando de matarme porque ustedes no aceptan lo que les enseño. Yo les hablo de lo que mi padre me mostró, pero ustedes hacen lo que han oído de su padre. Ellos le contestaron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Sin embargo, ahora ustedes tratan de matarme. Soy un hombre que les he dicho la verdad que recibió de Dios. Abraham no hizo nada de eso. Estos judíos eran enemigos de Dios, porque aun siendo descendientes de Abraham en la carne, moralmente eran hijos del diablo. Eran enemigos de Dios porque Jesús había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Pero ellos la rechazaron. Es más, se sintieron ofendidos y alterados por sus enseñanzas, y por eso quisieron matarlo. Estaba muy claro quién era el padre de ellos, el enemigo de Dios, el diablo, y sus deseos ellos querían hacer. Si seguimos ahí en Juan 8, vamos a leer los versículos 41 al 42. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: ustedes hacen lo que su padre hace. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos que nunca han conocido a su padre. En la Reina Valera dice: nosotros no somos hijos de fornicación. Tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo vengo de Dios y ahora estoy aquí. No vine por mi cuenta, Él me envió. El diablo odia a Jesús y los que son como Él también le odian. Generalmente le calumnian, son calumniadores. Ellos calumniaron a Jesús, le dijeron: tú eres hijo de fornicación, tú no eres hijo de tu padre, no eres hijo de José. Eres hijo de otro hombre que no es tu padre. Así le trataban, le calumniaron. Y la calumnia es una acción muy propia de Satanás. Por eso también se le llama diablo o diabolos, que quiere decir calumniador. Y la calumnia es una declaración maliciosa ideada para hacer daño o difamar a una persona. En este caso, a Jesús, al Hijo de Dios. Entonces, una persona puede creer en Jesucristo y aún así ser su enemigo, como estos judíos. Juan 8, vamos a leer los versículos 43 al 44. En esta versión, Palabra de Dios para Todos. Jesús le dice a los judíos: ¿por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden aceptar mi mensaje. Ustedes son de su padre el diablo. A ustedes les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Es un mentiroso y padre de la mentira. Hay personas que escuchan el mensaje de Dios pero no lo entienden. Y hay quienes lo han estado escuchando por mucho tiempo, semana tras semana, domingo tras domingo, pero aún así no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque no lo aceptan. ¿Y por qué no lo pueden aceptar? La respuesta que nos da Jesús es durísima. Pero la razón
por la que no pueden aceptar el mensaje de la palabra de Dios es porque son de su padre, el diablo. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. En la versión Biblia textual, dijo Pablo: y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo o de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Fíjense que está hablando de personas que escuchan la palabra, que están escuchando el evangelio, no lo entienden. Su entendimiento está cegado por el diablo. Eso dice. ¿Y saben cómo es esto en la práctica? Por ejemplo, es cuando alguien viene a la iglesia, se sienta, ¿no? Escucha con atención el mensaje del evangelio y cree que es verdadero. Pero después que se levanta y sale de la iglesia, sale tal cual como entró. No cambió su forma de pensar, ni cree que necesita cambiar, o que algo pueda andar muy mal en su vida. Está conforme consigo mismo. Ha escuchado el mensaje, pero no cree que es para él o para ella. Quizá piense que es imprescindible para su cónyuge, para sus hijos, para sus amigos. Ellos son los que quizás necesitan escuchar ese mensaje que él había oído y que Dios le habló a él, pero él no lo necesita. O simplemente se niega a cambiar. O simplemente no está dispuesto a obedecer a Dios. Esa persona no aceptó en realidad el mensaje de Dios para su vida. Quizás fue confrontado, pero no quebrantado, porque sigue sintiéndose bien consigo mismo. No cree que sea una mala persona. Tal vez piensa que el pastor es muy extremista y que él quiere la religión, quiere ser un cristiano religioso, pero no comprometido. Y tal vez piensa que Dios le acepta así como es, con sus virtudes y sus defectos. Pero lo que en verdad sucede es algo más trágico. El diablo lo tiene cegado para que no le resplandezca la luz del evangelio y sea salvo. Miren, usted puede haberse bautizado, puede ser miembro de la iglesia, servir en un ministerio, escuchar los mensajes y creer que son de Dios. Pero si en la práctica sigue siendo el dueño de su vida y su forma de pensar, sus hábitos y su conducta no han sido cambiados por la palabra, lo más probable es que usted sea todavía un enemigo de Dios. No hay que olvidar que los demonios también creen y tiemblan, pero nunca son transformados, no pueden ser salvos. Los judíos le dijeron a Jesús: un solo Padre tenemos, y es Dios mismo. Juan 8:41. Pero él les respondió: si Dios fuera vuestro Padre, vosotros me amaríais. Verso 42. Y ya sabemos lo que implica amar a Jesús. Él lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 21. Les leo en esta nueva traducción viviente. Él dijo: el que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. ¿Me entiende? ¿Cómo usted sabe que es un verdadero cristiano? ¿Cómo usted sabe que no es un enemigo de Dios? Porque ama su palabra, ama la palabra de Dios. ¿Cómo la ama? Poniéndola en práctica, obedeciendo su palabra. No solamente escuchando. Santiago también dice, no sean solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra.
porque de lo contrario se engañan a ustedes mismos. ¿Cómo es en la práctica alguien que conoce a Dios y que es amigo de Dios? Es el que escucha el mensaje de la palabra con un corazón humilde y quiere obedecer y poner en práctica lo que fue persuadido, de lo que fue persuadido. Es quien después de oír el mensaje sale de la iglesia quebrantado por la palabra y dispuesto a realizar los cambios necesarios en su vida. Es alguien que crece espiritualmente y lo demuestra por sus palabras y su conducta. Tristemente, muchos no pueden discernir su enemistad contra Dios. Eso dice el texto inicial en Santiago 4:4. Le voy a leer, leo esta en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: adúlteros, no se dan cuenta, y subraya esta frase, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿A quiénes Santiago llama adúlteros? A los que no tienen como finalidad someterse a la voluntad de Dios, sino satisfacer el ansia de placeres de este mundo. Les advierte que si el placer es el objetivo de su vida, lo único que van a conseguir son peleas, odio y divisiones. Porque el resultado de una ansiosa búsqueda de placeres lleva a resentimientos interminables, que son guerras, y a repentinos brotes de enemistad que se convierten en batallas. Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y en el versículo 3 dice: y aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Tengan en cuenta, hermanos, que estas palabras no son dirigidas a incrédulos, sino a los miembros de la iglesia. Santiago nos está hablando a nosotros, los que creemos en Dios y creemos que somos hijos de Dios. Y aquí está hablando directamente a los cristianos que tienen un corazón egoísta, con malas intenciones, que generan disputas y peleas porque quieren hacer su propia voluntad, no la de Dios. Pregunto, ¿puedes discernir los malos deseos que combaten en tu interior? Y por esa causa, ¿estás metido en disputas y peleas quizás con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, hermanos, compañeros de trabajo, de colegio o con tus vecinos? ¿Deseas cosas mejores para ti que otros tienen, pero tú no puedes alcanzar? Y por eso luchas creando conflictos. ¿Sabes por qué Dios no te está dando lo que le has pedido? Porque tu conducta es como la gente del mundo y te has convertido en enemigo de Dios. Eso es lo que enseña Santiago. Y en el capítulo 4, verso 5, dice Santiago: ¿creen que la escritura no tiene ningún significado? La escritura dice: el Espíritu de Dios que Dios nos dio nos ama celosamente.
Mi hermano, mi hermana, no provoques a celos a Dios. No quieras convertirte en su enemigo. No seas como esos judíos que decían, nosotros tenemos un solo padre, es Dios. Pero Jesús le dijo, ustedes son de su padre, el diablo, porque los deseos de su padre quieren hacer. Cuando nosotros nos comportamos como la gente del mundo, cuando anhelamos las mismas cosas, tenemos los mismos deseos y peleamos para conseguirlos sin tener en cuenta a Dios, entonces nos convertimos en enemigos de Dios, le provocamos a celos a Dios. Es terrible. La enemistad contra Dios tiene una raíz que muchos no pueden ver. Seguimos ahí en Santiago, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Miren lo que dice allí, en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Cómo dice que podemos vencer nuestros malos deseos y nuestra conducta mundana que nos hacen enemigos de Dios? Con la gracia de Dios. Pero para recibir esa abundante gracia es imprescindible ver el orgullo, ver primeramente el orgullo que está en nuestro corazón y discernir cuando se manifiesta a través de nuestras palabras y acciones. La verdad es que todos, en mayor o menor medida, somos orgullosos, pero muchas veces no percibimos cuando la jactancia, la soberbia o la vanidad controlan nuestras palabras y acciones. Nada más les doy algunos ejemplos. Tenemos la necesidad, muchas veces, una necesidad natural de querer que la gente hable bien de nosotros, ¿no? Eso genera, eso porque hay orgullo en nuestro corazón. Muchas veces necesitamos, o la gente necesita que la gente les admire, o hacen cosas para ser admirados, para ser elogiados, ¿no? Es una necesidad, pero brota del orgullo. ¿Por qué existen las competencias? Porque las personas quieren ganar para ser elogiados, para ser aplaudidos, para ser admirados, ¿no? Por eso existen los deportes y demás competencias, ¿no? Y también cuando en los lugares de trabajo la gente compite para llegar a puestos de renombre, ¿no? Para jactarse y ser tenidos como mejores que los demás. Pero así también está el otro lado del orgullo, ¿no? Cuando a las personas se les humilla, se les ofende, se les maltrata. Entonces el orgullo herido reacciona, ¿no? A veces se deprime la persona o a veces se entristece mucho. ¿Saben por qué las personas no saben pedir perdón? Por causa de su orgullo. No quieren pedir perdón, tampoco quieren perdonar. Eso ocurre por causa del orgullo. Y Jesús nos enseña a luchar con nuestro orgullo pecaminoso. Por ejemplo, dando la otra mejilla. El Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, ¿no? Si alguien te golpea en la mejilla derecha, dale también la mejilla izquierda. Dale también la otra mejilla, ¿no? ¿Eso para qué dice? Para que nosotros nos mantengamos humildes. Por ejemplo, dice también que gozaos y alegraos cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gócense, alégrense. Nos está dando el antídoto para mantenernos humildes y no dejarnos llevar por el orgullo que nos convierte en enemigos de Él. También
perdonando a los que nos ofenden. En la oración del Padre Nuestro hay una parte que dice, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es también humildad. Eso es lo que produce humildad en nosotros, perdonar las ofensas de los demás, perdonar a los que nos ofenden. También pagando bien por mal. No paguéis mal por mal, dice Pablo en Romanos, ¿no? Sino que tememos pagar bien por mal. Eso es para mantenernos humildes. También sirviendo a nuestro enemigo. Ahí en Romanos 12 lo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Entiendes? Eso solamente una persona humilde puede hacer eso. Porque solamente los humildes son amigos de Dios. Dios quiere que seamos sus amigos, no sus enemigos. No quiere que seamos orgullosos porque el orgullo nos separa de Dios. En cambio, la humildad nos une a Él, nos hace como Jesús. También nos mantenemos humildes siendo generosos con nuestro tiempo y nuestras posesiones. Porque nada es nuestro, todo es de Dios. Lo único que nos pertenece a nosotros es nuestro pecado. Después todo le pertenece a Dios. ¿No? Tu tiempo, tu propia vida, tus posesiones, tu dinero, tus bienes, todo es de Él. Y debe ser usado para su gloria. ¿Entiendes? Sirviendo a los demás. Pero nadie puede ser humilde como Jesús sin el fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5, versículos 22 y 23, hablan de los frutos del Espíritu. Y uno de los frutos que está en el versículo 23 es la humildad. En la versión Reina Valera aparece mansedumbre, pero quiere decir humildad. La humildad es una de las características del fruto del Espíritu. No es nuestro. El ser humano por naturaleza no es humilde, es orgulloso. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el fruto. Debemos orar para que nos haga humildes, para que le podamos servir a Dios. Entonces procuremos ser personas humildes, porque Dios odia a los orgullosos, los resiste, los detesta. Son sus enemigos. Proverbios 8:13 dice así en la Nueva Traducción Viviente. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Dios nunca dijo así nunca habló como habló del orgullo, de la fornicación, por ejemplo. No dijo odio la fornicación, no dijo odio la avaricia. Dijo que odia el orgullo, porque es un pecado capital. O sea, es la raíz de muchos otros pecados. Y este pecado tiene un origen siniestro en el mismo cielo, en la presencia de Dios. Miren lo que dice con respecto a Satanás. En Ezequiel capítulo 28, verso 13, en la primera parte dice, estabas en el Edén, el jardín de Dios. Verso 14, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel, guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Verso 15, eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Dice el verso 17, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. La maldad que se encontró en el corazón de Lucifer, ¿no? ¿Cuál era esa maldad? El orgullo. Ahí lo dice. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. ¿Quién era este poderoso ángel guardián? El mismo Satanás, el origen del orgullo. ¿Y a quién hizo tropezar por primera vez con ese pecado? A Eva en el jardín del Edén. Fíjense
lo que dice al respecto en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6, en la Reina Valera actualizada. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, del fruto prohibido, ¿no? Vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios. Subraye eso. Y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. El orgullo, hermanos, es el principal pecado que impide a los incrédulos acercarse a Dios, recibir de Dios, recibir el consejo de Dios, entender la palabra de Dios. Es el orgullo, repito. Miren lo que dice el Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmo 10, 4. Dice en la Nueva Traducción Viviente: los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Dios no está en ninguno de los pensamientos del orgulloso. Por eso es el enemigo de Dios. Nadie, hermano, se parece más al diablo que el orgulloso. Y fíjense que ahí en Mateo 23, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: los fariseos y los doctores de la ley se sientan en la cátedra de Moisés y enseñan las escrituras. Dice: escúchenle y acepten, ¿no?, las enseñanzas que les dan, pero no sean como ellos. No sean como ellos. Y es interesante que después dice, por la razón, dice, ellos, dice, aman los primeros lugares en las sinagogas. Así también las primeras sillas en los banquetes. Y aman que les digan rabí, rabí, mi maestro. Los fariseos y religiosos, los líderes de Israel, eran hombres orgullosos, muy orgullosos. Por eso rechazaron a Cristo. Su orgullo les impedía conocer a Dios. Dios estaba delante de ellos, hablándoles, enseñándoles, y ellos le rechazaron con odio. Es interesante, ¿no? Por eso el Señor Jesús le dice finalmente, ahí en Mateo 23 le dice: ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Cómo un enemigo de Dios va a ir al cielo? No puede. Los cristianos luchamos contra el orgullo y lo vencemos con la humildad. Santiago capítulo 4, verso 7, dice así en la Nueva Traducción Viviente: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. El Señor Jesús es nuestro ejemplo de cómo vencer el orgullo, resistir las tentaciones del diablo y hacerlo huir. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Tenemos la misma actitud de Cristo cuando consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Eres humilde como Cristo cuando te conviertes en siervo de todos. Marcos 9:35. El Señor Jesús dijo, ¿no? Si alguien quiere ser el primero entre ustedes, debe ser servidor de todos, siervo de todos, ¿no?
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud de siervo. Un siervo humilde. Eres humilde como Jesús cuando te niegas a ti mismo para dejar de vivir egoístamente y tomas tu cruz para seguirle. Mateo 16:24. La humildad de Cristo es tuya cuando ya no compites por la gloria del mundo, por los premios del mundo, ¿no? Por la admiración del mundo, por los aplausos del mundo. Miren lo que dice Juan capítulo 5, verso 41. Juan 5, 41. En la versión La Biblia de las Américas dice: yo no recibo, no acepto gloria de los hombres. Y el versículo 44 dice: ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria, honor los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús dijo así, Pablo dijo así: y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo como para Dios y no como para los hombres. Y también dice que todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, no es que usted no reciba, o sea, que nunca más reciba elogios, ni congratulaciones, ni aplausos. No. No. Lo que usted debe hacer es no recibirlo como para usted, ¿me entiende? Si alguien un día le felicita, si obtiene un premio en su trabajo o en una competencia, ¿no? Diga simplemente que es para la gloria de Dios. Siéntalo así. No lo reciba para usted, porque esas cosas producen orgullo a la carne. Entonces usted diga: no, esto no es mío. Yo lo hice para Dios. Así que todo lo que me digan a mí en realidad es para Dios. No hace falta que usted lo diga en público eso, ¿no? ¿Me entiende? Sino tenga usted la actitud de evitar cualquier circunstancia que haga crecer en usted su orgullo. Manténgase humilde. Usted no merece nada. Dios lo merece todo, ¿me entiende? Así que aplausos, congratulaciones, está bien. Esa es la forma en que el mundo se conduce. Pero no el cristiano. La única gloria es para Dios, es para Cristo. ¿Me entiende? Usted vive para Él, trabaja para Él, se ha casado para Él, ha tenido hijos para Él, ¿no? Y todo lo que hace, sea de palabra o de hecho, es para la gloria de Él. ¿Me entiende? Entonces manténgase humilde. Eso es lo que Dios quiere. Manténgase humilde. ¿Qué más debemos hacer para ser humildes? Santiago capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice en la Nueva Traducción Viviente: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Con humildad. Arrepintiéndonos porque sabemos que no hemos sido totalmente fieles a Dios por causa de nuestro orgullo. Dice así la palabra: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Debemos lamentar con profundo dolor por las veces que amamos el mundo y las cosas del mundo. Porque en ese tiempo o en esos momentos el amor del Padre no estaba en nosotros. Según 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Porque eso nos ha hecho enemigos de Dios. Y Santiago nos da una última exhortación. En el capítulo 4, versículo 10, dice la Nueva Traducción Viviente: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Nos levantará con honor en el cielo, en la resurrección, así como Cristo fue levantado. Nos levantará y nos dará una corona de gloria, la cual recibiremos del mismo Señor Jesús. Y leo este último
versículo. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso nadie se parece más a Jesús que el humilde. Y nadie más que el humilde será un día levantado con honor por el Padre. Y nadie más que el humilde es amigo de Dios para siempre. Amén, hermanos. ¿Qué les parece? Si ahí donde está, inclina por un momento su rostro. Y vamos a orar la palabra que hemos oído hoy, para que el Señor nos edifique, para que el Señor nos haga humildes y nos exalte con honor cuando llegue el tiempo. Cierre sus ojos, por favor. Oramos. Señor, te doy las gracias por la vida de mis hermanos que están oyendo este mensaje. Gracias por sus vidas, Señor. Yo les amo en ti, Señor, y anhelo, Señor, un día encontrarme con todos ellos, Señor, en el cielo, donde todos los humildes, los que hemos vivido humildemente aquí en la tierra, Señor, estaremos un día allí. Un día, Señor, fuimos enemigos tuyos en la carne. Fuimos enemigos tuyos porque odiábamos tu palabra, Señor. Nuestro orgullo nos impedía acercarnos a ti. No había Dios en ninguno de nuestros pensamientos, pero, Señor, un día escuchamos el Evangelio y por obra de tu Espíritu Santo creímos, fueron abiertos nuestros ojos y por fin ahí te conocimos, Señor. Y hoy estamos aquí por ese milagro. Pero, Señor, no queremos ser engañados. No queremos, Señor, convertirnos después en enemigos tuyos por causa del orgullo que está en nosotros, Señor. Queremos, Señor, vivir en humildad. Queremos que nos ayude, Señor, a vivir humildemente, a tener el fruto del Espíritu. Porque la verdadera humildad no está en nosotros, no es humana. Eso viene de ti, de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad de Cristo para vivir en este mundo agradándote a ti, Señor, dándote la gloria a ti y siendo para siempre amigos tuyos hasta el fin. Señor, te agradecemos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Podemos aplaudir. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, clamemos con cánticos al Rey. Dilo conmigo, mi hermano. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Dile porque Él es grande, nadie es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno,
nombre, porque Él es grande. Incomparable es su amor, grande es como Él, grande es nuestro Rey.